Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Martínez Olmos y voy a tratar de dinamizar y moderar la mesa número 2 que tiene por título Autorización y acceso a los medicamentos. Para mí es un honor poder estar aquí esta tarde. Ya me hubiera gustado poder tener la posibilidad de estar físicamente todos juntos, pero ya sabemos que corren tiempos complicados para eso. Vamos a esperar que cuanto antes podamos retomar la actividad con la normalidad. Eh, yo creo que tenemos ponentes de suficiente nivel y prestigio para que nos trasladen sus reflexiones y sus puntos de vista sobre los asuntos que nos interesan, hablando de autorización y acceso a los medicamentos en el ámbito de la oncología. Entonces, en primer lugar, le vamos a dar la palabra al doctor Mariano Provencio, al que quiero también saludar, aprovechar para saludarle y darle las gracias que esté aquí con nosotros. Y posteriormente al doctor Jesús García Froncilla, también un saludo para él, que también nos va a trasladar su punto de vista. El doctor Mariano Provencio nos va a hablar del valor del beneficio clínico en cáncer. Si lo estamos teniendo en cuenta, ¿cuál es, digamos, la reflexión que podemos tener al respecto? Luego, posteriormente, entraremos en un debate que, lógicamente, permitirá profundizar algunos de los asuntos que nos vaya dejando el doctor Provencio ahora y el doctor García Froncilla después. Cuando quiera, Mariano. Muy bien. Bueno, comparto pantalla, ¿no es esto? Y la pongo en show el asunto. Se ve bien. ¿Se ve bien la pantalla? Se ve bien, sí. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias, desde luego, a la Fundación ECO por la amable invitación. Y bueno, voy a hacer una presentación de acuerdo a lo que la pregunta, que la verdad es que es bastante challenge, ¿no? Como dirían los modernos. Es bastante, bueno, desafiante, ¿no? Vamos a ver y yo voy a lanzar también algunas cosas dentro de los datos, también algunas cosas para iniciar el debate después, ¿no? Bien, lo que tenemos, realmente esto de si es el beneficio real de lo que cuesta la quimioterapia, el tratamiento en general, no solo la quimioterapia, el inmuno, estamos hablando de tratamientos en general, y la relación con la calidad de vida y la relación sobre todo con la supervivencia, es algo que ha motivado a mucha gente desde mucho tiempo atrás y especialmente en los últimos años, ¿no? A ver. Y este es un estudio que mira qué pasa durante este periodo, del 2009 al 2013, con 48 drogas que se aprueban por la EMA y para 68 indicaciones. Y lo que vemos es, los autores lo que ven, es que realmente el beneficio en la supervivencia, en prolongar la supervivencia, que debe ser el mayor endpoint en oncología, no solo el único, pero el mayor, por lo menos el más claro, era solamente el del 35%. Y la magnitud del beneficio era realmente pequeña en cuanto a meses, ¿no? En solamente el 35%, y el 49% realmente era incierto, ¿no? Si había un estudio de ese beneficio comparado con las guías que tenemos para manejar la magnitud del beneficio, pues realmente ellos decían en 11-23, el 48%, realmente yo, leyendo el artículo, es menos. Es decir, que si consideramos 48 drogas y solo el 11 de ellas tienen beneficio significativo de acuerdo al score de ESMO, pues era el 22%. Si consideramos todas las indicaciones en las que se habían aprobado las drogas, por la EMA tenemos un 16% de beneficio claro. Bien, muchas veces se nos plantea a los oncólogos, esto es beneficioso, no es beneficioso, esto, hombre, hay que hacer un uso juicioso de las cosas. Claro, los oncólogos siempre tenemos la sensación de que se aprueban las drogas, probablemente el primer step debía ser antes de llegar a nosotros, y que incluso hay casos en los que la aprobación pues es difícilmente entendible, o la no aprobación también difícilmente entendible. Por ejemplo, aquí estos ejemplos que os he puesto de distintas drogas, unas aprobadas y otras no aprobadas. Por ejemplo, el de la izquierda, arriba a la izquierda, tiene un hazard ratio de 0.82, con esta diferencia en supervivencia. Bueno, esta fue aprobada. Este otro, de más o menos lo mismo y más o menos la misma beneficio, pues fue no aprobada. Este de aquí abajo, 6 meses, 0.7 versus 6.1, con ese hazard ratio que veis aquí y con esa curva que al final pues se junta todo,
Perdón. Esta otra de Pemetrexed aquí, pues que veis aquí 10.2 versus 6 con ese hazard ratio, no fue aprobada, ¿no? Claramente mejor que este otro que fue aprobado. Es decir, si uno compara los ensayos clínicos y compara los endpoints fundamentales en los que uno se basa para utilizar las drogas, la verdad es que a mí me causa bastante incertidumbre por qué se aprueban unas cosas y por qué otras no, o por qué se aprueban todas o por qué no se aprueba ninguna. Esa sería la cuestión. Entonces, solamente con estos datos, es decir, un estudio de lo que aprueba la EMA en un periodo realmente reciente y con un número suficiente de drogas en las que se evalúan qué beneficio tiene, y luego pues una comparación a vuela pluma por mi parte de varios ensayos clínicos donde no están, unos a prueba y otros no, y realmente uno no entiende muy bien por qué, pues realmente parece que el beneficio clínico, pues a mi modo de ver, humilde, no lo estamos viendo bien o no lo están midiendo bien quien lo tendría que medir. Aquí entramos sobre la situación entre innovación, beneficio clínico y precio y el costo, ¿no? Nuevamente, yendo a la EMA, pues uno también tiene, y vamos a hacer consideraciones prácticas. Esta droga, que fue aprobada en el 2009, pues se fue aprobada en base a un estudio pivotal con una eficacia realmente, por muchos oncólogos, dudosa y que finalmente pues, se terminó viendo que no tenía realmente un beneficio en los pacientes, pero sin embargo, y esto ocurre con otras drogas que también se han aprobado y que después pues ha visto que no tenía ese beneficio y en fin, hay muchísimos ejemplos en los que las drogas que se aprueban tienen un no probado beneficio en la supervivencia global, tanto en la EMA como en la FDA, ¿no? Aquí tenemos, dependiendo de la forma en la que se autoriza la aprobación de la droga, bien sea acelerada, bien por el trámite tradicional o bien por subrogados, la verdad es que cuesta identificar aquellas que realmente proporcionan un aumento de supervivencia clara en estos pacientes, ¿no? De forma que si estamos aquí pensando sobre cómo reducir costos, cómo contener el costo, cómo priorizar el valor, cómo maximizar el beneficio realmente en los pacientes, esta es una diapositiva que le cogí al doctor Camps, pues yo, la verdad, bueno, sí, uno puede dejar esta diapositiva y decir, bueno, pues contenemos los gastos, maximizamos, seleccionamos con biomarcadores, la medicina de precisión, lo que sea. Pero al final lo que tenemos que hacer es cómo lograr la sostenibilidad sin reducir la oferta terapéutica realmente eficaz a nuestros pacientes. Y eso no se puede hacer, en mi opinión también modesta, si realmente no identificamos aquellas drogas que producen beneficio real a los pacientes y eso sea las aprobaciones, ¿no? O sea, porque aquí, bueno, a mí, yo estuve en una charla una vez que pusieron este ejemplo de la Primera Guerra Mundial, cómo los ingenieros pues dijeron, bueno, hay que ver cómo podemos ganar la guerra, ¿no? Y entonces, en aquellos aviones en los que tiene un nombre esta paradoja, ¿no? En aquellos aviones que vuelven, vamos a ver dónde se les ha dado más tiros y en función de eso reforzamos ahí. Bueno, la verdad es que eso no deja de ser pues, lo contrario a lo que tenemos que hacer, que es un poco esta paradoja también. Tendremos que ver, y realmente lo que se debería ver es aquellos aviones que vuelven son los que realmente nos están mostrando por qué vuelven, porque los que se quedan fuera no los analizamos. Los aviones que vuelven son los que no tienen tiros donde ven. Si reforzamos donde tienen tiros los que vuelven, probablemente erremos nosotros también el tiro. Bien, y esto es lo que... Siguiente cuestión es, el precio de las nuevas drogas realmente, pues es verdad que se ha disparado, ¿no? Y supera la mejora de la laboral, de las drogas, del sueldo de los trabajadores, ¿no? Y esto también es importante señalarlo, es decir, el grado de innovación no va en correlato con el precio que pagamos por ella. Y esto, pues tanto con drogas first in class como next in class, como cualquier otro tipo de droga que utilicemos. Y hay distintas aproximaciones y publicaciones a este respecto, como ver aquí. Desde donde lo mires, desde los puntos de la ESMO, de la clasificación de la ASCO, como quieras, el precio no depende, no se ve claramente reflejado por el beneficio clínico de los pacientes.
De forma que tenemos, esta es una diapositiva clásica también que teníamos entre los clínicos y los básicos. Los clínicos diciendo, hay un valle de la muerte entre lo que nos cuentan los básicos y lo que vemos los pacientes y tenemos que juntarnos, ¿no? Y se ha hablado mucho del valle de la muerte entre estos dos ámbitos de la investigación en oncología, la investigación básica y la investigación, y que tiene que haber una traslación, porque al final se gastan recursos sin que sea eficiente para el paciente lo que unos y otros están investigando. Realmente yo creo que aquí el valle de la muerte, en el caso de las drogas, también existe. Y por una parte está el valle de la muerte entre los regulatorios y los que aprueban, porque luego aquí, cuando hablas con expertos, pues te empiezan con las disquisiciones entre la población, la aprobación por un parte, la financiación. Bueno, lo que vemos es que al final nosotros tenemos que decidir con drogas que se aprueban y que probablemente muchos de nosotros, pues a lo mejor, si tenemos que seleccionar drogas para aprobar y para financiar, porque nosotros al final lo que vemos al paciente es al que tenemos que tratar, pues a lo mejor tenemos que también tener una opinión formada y decisiva sobre el asunto y no la estamos teniendo, ¿no? Y otra cosa es también, y yo creo que hay que reflexionar sobre que tenemos mucha dependencia también de lo que pasa en Estados Unidos. Y realmente, pues, con todos mis respetos, pues la situación es bastante distinta. En Estados Unidos, pues tienen las drogas con alto precio y aprobadas, o sea, nosotros vemos la FDA ha aprobado no sé qué droga y al día siguiente te viene todo el mundo, la FDA ha aprobado no sé qué droga, prácticamente mañana la tenemos que utilizar aquí en España. Bueno, la situación en América es bastante distinta en cuanto que allí la paga quien puede, hay muchos que no pueden pagar esa droga y eso nos puede pasar también en Europa. Realmente la situación debe ser distinta, no podemos tener esta dependencia en cuanto, en mi punto de vista también, esta dependencia tan directa entre lo que pasa con las aprobaciones de la FDA y lo que pasa en Europa y específicamente en España. Y en este caso nos vamos también a otra cuestión y es el tiempo en la inversión y la investigación y los subrogados para cortar esos tiempos. Es cierto que la industria farmacéutica invierte mucho en investigación que no invierten los estos estados, que no invierten. Y lógicamente tienen que sacar un beneficio. Por tanto, también tendremos que buscar subrogados para cortar los tiempos, ¿no? Los tiempos, lo sabemos ya, todo el tiempo que pasa entre el fase 0, el 1, el 2, el 3, los reclutamientos. La inversión es enorme para desarrollar una droga. Y esto se tiene que saber también por la población, que la inversión en el desarrollo de la investigación clínica que va sobre la industria farmacéutica es enorme. Y, lógicamente, pues tienen que tener sus beneficios para que sigan investigando. Probablemente tengamos que hacer subrogados y apropiados subrogados. Y aquí también yo creo tenemos que hacer una reflexión por parte de la oncología y los subrogados que se ha hecho. Realmente hemos utilizado subrogados hasta ahora. Y probablemente esto también está lastrando situaciones que son muy cambiantes respecto a lo previo. Es decir, que la situación de medicina personalizada, con drogas personalizadas, con drogas muy efectivas en poblaciones muy concretas, incluso la inmunoterapia, se viene lastrada de unos años en los que hemos estado utilizando subrogados realmente poco robustos, porque no es algo nuevo el reclamar subrogados. Subrogados, por ejemplo, este estudio de subrogados entre el 2005 y el 2015 nos muestra cómo el 80% de las drogas fueron aprobados con un subrogado, no con el endpoint de overall survival, sino con un endpoint secundario para cortar el tiempo. Y ese subrogado, al final la correlación entre supervivencia y el subrogado que se utilizó en este periodo digamos, era moderna, ha sido bastante pobre en general, ¿no? Aquí ven la relación entre la supervivencia y el subrogado, tanto en neoadjuvancia como en adjuvancia, metastásico o localmente avanzado, y no es muy importante el subrogado. Es bastante pobre al final cuando se analiza la supervivencia que proporciona ese subrogado. Y realmente aquí en este estudio vemos la categoría de un alto nivel de concordancia entre el subrogado que utilizamos y la supervivencia global conseguida en este determinado tumor. Lo vemos aquí en la pantalla. En este lado vemos los tumores y el más importante sería los verdes. Y el poco importante, poco relacionado con la supervivencia global son los rojos. Realmente, y el tamaño del rombo determina
la importancia del estudio, la consistencia del estudio. Y realmente lo que tenemos que hacer es una reflexión de que se han utilizado muchos subrogados muy poco robustos para identificar supervivencia en nuestros pacientes. Y esto es un lastre que tenemos que admitir que también nos lastra a nosotros a la hora de plantear estudios y análisis de estudios. Tenemos que aumentar nuestra credibilidad, tanto en autoridades sanitarias como regulatorias, cuando pedimos subrogados y pedirlos cuando realmente sean, y admitirlos, robustos con la experiencia global. Y esto, claro, ha lastrado también algunas de las drogas claramente beneficiosas, nada que ver con estas drogas que he puesto los ejemplos, nada que ver, donde te encuentras que haya gente que es reductante a la hora de decir, realmente, bueno, el beneficio, no beneficio. Claramente, estas drogas dirigidas, claramente, mejoran la supervivencia de nuestros pacientes de una forma imposible de cuestionar. Claro que imposible de cuestionar. En muchos de estos casos se exigen pues, fases 3, comparativos, y esto es un pequeño muestreo porque están todos los días saliendo drogas, marcadores en TRAC, RED, AMG 510, es decir, el CARRAS, G12C. Hay un montón de targets y un montón de drogas que son pequeñas poblaciones que al final juntas muchos pacientes y en los que es difícil hacer, si no hacer subrogados, si no quieres gastar años y años de investigación y por tanto encarecer el producto y no llegar pronto a los pacientes, es imposible de conseguir. Por tanto, tenemos que utilizar y cambiar nuestra mentalidad, intentar conseguir también cambiarla, tanto a reguladores como pues a todos los personajes que intervienen en la aprobación de las drogas. Esto ya lo dijo Chapner hace unos cuantos años. Algún día se aprobará un fármaco desde un fase 1. Ya se han aprobado, pero probablemente tengamos que aprobar más. Tengamos que ir más consistentemente, robustamente a ese tipo de situaciones, ¿no? Para intentar también que la investigación sea más barata, más eficiente y más coste efectiva, porque realmente si no tienes tanta investigación previa necesaria, pues lógicamente tiene que tener una traducción sobre el coste. Y ahí va la siguiente cuestión que quería tocar también. La necesidad de una investigación propia independiente europea. Yo creo que esto es algo que no se incide suficiente. Queremos tener drogas asequibles, queremos tener indicaciones, tenemos que el coste-beneficio sea real, que haya una adecuada relación entre el coste, el beneficio, pero no podemos depender siempre de, en definitiva, la industria farmacéutica o de Estados Unidos. Tendremos que intentar investigar dentro de Europa de una forma independiente en determinados aspectos. La cuestión es, hombre, ¿y podemos? Por supuesto que podemos, por supuesto que podemos. La única cuestión es que queramos y que las sociedades sanitarias y políticas en algún día se pongan de acuerdo y se pongan a pensar en cosas realmente importantes para el país y para la nación. Aquí tenemos, por ejemplo, la evolución de los ensayos clínicos en los últimos años en oncología. Yo no sé en otras disciplinas, yo solo sé y hablo de lo mío, y vemos aquí cómo en oncología realmente el número de ensayos clínicos en esta área, en España, ha crecido de una forma que es mucho más que todas las demás casi juntas. Claro, esto no se puede conseguir si invertimos cada vez menos o malamente en investigación. Y en España realmente, pues desde los años 9 hemos recortado los impuestos de la inversión dedicada a investigación de una forma dramática, mientras que otros países pues, han invertido más, ¿no? Y realmente en oncología, pues ven aquí los porcentajes de ensayos clínicos en un periodo determinado, como oncología realmente se dispara con respecto a otros. Es decir, que probablemente haya que hacer, destinar investigación clínica dirigida. Tampoco es el café para todos que tenemos tendencia a hacer en España y probablemente en otros sitios, ¿no? Esto no es posible y no es, además, bueno para nuestro propio bolsillo, para nuestro propio pensamiento como ciudadanos. Al final, la investigación es rentable. Solamente ver qué pasaba con el SIDA, cuánta gente se nos moría de SIDA hace unos pocos años. Cuando yo era residente, todos los días morían pacientes, realmente era una cosa dramática. Y ahora mismo es una cosa realmente anecdótica. Se invirtió en el SIDA y se ha conseguido para esa realmente también pandemia que teníamos en ese momento. Bueno,
dentro de recordar que dentro de la Fundación también he hecho algún esfuerzo, por ejemplo, este asunto del kick-off, ¿no? Y alguna cosa más, hablando del beneficio clínico en oncología, sus retos de la medición. Y realmente yo creo que hay que seguir trabajando no solamente entre oncólogos, y por eso me parece muy bien la aproximación, sino en policy makers, en desarrollo, gente que se dedica de grupos de presión, desde grupos políticos, religiosos, enfermeras, pacientes, el público en general y, por supuesto, también la prensa que traslade realmente beneficios claros y no supuestos en determinados aspectos que se van publicando en medicina y especialmente en oncología, ¿no? Por tanto, mis conclusiones serían, en mi opinión, no se está teniendo en cuenta el valor de beneficio clínico de una forma rigurosa, en mi opinión. No entiende uno aprobaciones y no aprobaciones. Se debería adaptar la reforma, todo lo que es la estructura regulatoria. Yo creo que había que adaptarla y reformarla. Yo creo que esto es algo que había que reflexionar de una forma clara por las autoridades sanitarias y políticas, que habría que tener una visión europea de la sanidad y del acceso, no tan ligada a Estados Unidos y especialmente a los informes de la FDA, que hay que involucrar a los profesionales. No se puede seguir de espaldas a los profesionales en todo lo anterior que he comentado. Que tendríamos que tener una investigación propia, independiente de calidad europea, probablemente con ítems cortos, determinados, especialmente no hace falta hacer grandes alaracas de vamos a hacer no sé cuántos millones de genomas a la población. No, hay que ver primero, oye, vamos a ver qué marcadores moleculares son importantes, vamos a hacer un screening de estos pacientes, es decir, hay que concretar, en definitiva, hay que involucrar a los profesionales en algo tan trascendente como es la salud. Y claro, esto es algo que es obvio y que tenemos recientes y profesionales que tengan algo que decir. Y ahí está, en fin, hay una forma de evaluar a cada profesional. Por otra parte, también involucrar a la sociedad, a los medios, a los políticos, para poder mantener el sistema sanitario, especialmente español, que yo creo es mantenible, pero sostenible, pero yo creo que hay que involucrar a todos los agentes que además queremos que este sistema sanitario público se mantenga. Y yo creo que nada más, muchas gracias y a vuestra disposición. No se te oye. Haz el mute, Pepe. Pepe, estás mutado. No, perdona, ahora me escucharéis. Estaba diciendo gracias, Mariano, y un montón de ideas para el debate. Esta idea de la relación con la FDA y Europa a mí me hace que pensar. Bueno, doctor García Foncilla, ahora es su tiempo. También esperamos con interés la reflexión que nos va a trasladar, así que cuando quiera. Muchísimas gracias, Bebe, por la introducción. Enhorabuena a la Fundación ECO, porque yo creo que es necesario una jornada como esta de reflexión de dónde estamos y cómo podemos cambiar el futuro. En enero de 2018, en varios grupos de discusión dentro de la Comisión Europea, empezamos a plantear cuál sería el futuro de la investigación y cómo podríamos entroncar esta investigación con lo que de alguna forma es el desarrollo de fármacos nuevos, cómo es el desarrollo de terapias avanzadas, cómo podría ser este entorno que nos permitiera hacer un planteamiento de futuro. Y este planteamiento fue lo que de inicio se llamó el Horizonte 2025. Estos son mis disclosures. Bien, Horizonte 2025, que en este momento tiene un nombre que es Horizonte Europa. Y es un horizonte donde lo que se marca es un entorno especial de investigación, de innovación, evidentemente con una inversión específica, con un programa de inversión que va a constituir todo un periodo donde Europa va a apostar por la investigación, va a apostar por la innovación, y es el periodo 21-27, periodo que estamos a punto de comenzar. ¿Cuáles son
la ambición, la innovación, el marco que define este gran programa Horizonte Europa. Primer punto importante es fortalecer la estructura de investigación, la estructura tecnológica que cuenta ya Europa. Segundo punto muy importante es potenciar toda la capacidad de innovación, toda la capacidad competitiva, teniendo en cuenta que tiene que ser una estrategia que permita generar puestos de trabajo, además un entorno de puestos de trabajo que provoquen y trabajen en la innovación y, por supuesto, y muy importante, trabajar de cara a las prioridades de los ciudadanos bajo un entorno que es muy claro, que es el entorno de sostenibilidad y al mismo tiempo que tenga muy presente los valores europeos del entorno socioeconómico. Diría que hay tres grandes pistas donde Europa va a invertir en este ambicioso plan, que es el plan de investigación e innovación. Punto número 1, cambio climático. Punto 2, objetivos de desarrollo sostenible. Punto 3, potenciación clarísima del crecimiento y de la competitividad. Hemos aprendido, y de hecho estos grupos de trabajo partimos de grupos que trabajábamos en el Horizonte 2020, donde sabíamos y habíamos ido identificando en los grupos de trabajo desde objetivos de las distintas call en el campo mío, en el campo de la biomedicina, y evidentemente de todos los objetivos, de todos los proyectos, de todas las líneas de investigación que se fueron generando en el Horizonte 2020, cogimos y extraímos muchas conclusiones. Y aparte, conclusiones que nos han servido para plasmar qué es lo que no deberíamos hacer y qué es lo que sí deberíamos de alguna forma aprovechar de todo ese aprendizaje del Horizonte 2020 y que fueran elementos claros, leitmotiv de este nuevo Horizonte Europa. Por una parte, clarísimamente hay que trabajar en innovación, pero hay que trabajar de forma reglada. Y una de las conclusiones que se extrajo de esa valoración del Horizonte 2020 es crear un Consejo Europeo de Innovación. Segundo punto, un impacto clarísimo en los ciudadanos e involucrar a los ciudadanos. Potenciar la cooperación internacional. Y esto se entiende en dos ejes. Uno, ha habido en el Horizonte 2020, y es una de las críticas que en el análisis de los proyectos que se han ido generando, y lo digo también desde el punto de vista de evaluador de proyectos en las convocatorias Transcan, ha habido poca implicación de los países y también de alguna forma poco aprovechamiento de la interacción con terceros países donde había potencialidad para de alguna manera ganar en un win-win entre Europa y esos países. Fortalecer la apertura, fortalecer, y esto os contaré cuál es en este momento la política de apertura de ciencia abierta que tiene Europa. Algo muy importante, y es racionalizar los recursos, racionalizar la inversión. Estamos atravesando un momento delicado, no solamente en España, sino también evidentemente en Europa. Los recursos, los fondos son limitados y hay que sacarle el máximo beneficio posible. Claramente tenemos que potenciar, tenemos que animar a la participación, y una participación que tiene que estar marcada por la excelencia. Este es el diagrama de tiempo. Nosotros empezamos a trabajar en varios grupos en enero de 2018. En junio, la Comisión Europea adoptó la propuesta de este nuevo reto que es el Horizonte Europa. En estos 2 años, en el 2019 y 2020, lo que se ha hecho es negociar la parte más delicada, que es la financiación, y este programa empieza oficialmente el 1 de enero de 2021 y alcanza, como os decía antes, hasta el 2027. Y tiene 3 grandes pilares. Un primer pilar que es la excelencia en la investigación. Un segundo pilar que es la competitividad, que tiene que responder a los desafíos globales, donde hay un punto clarísimo de interacción entre todo el entorno académico de investigación y la empresa. Y un tercer pilar importantísimo que es la innovación. Excelencia, competitividad e innovación. Y vamos a analizarlo en concreto, porque evidentemente no podemos quedarnos estrictamente en grandes palabras. Y algo que teníamos muy claro es que teníamos que plantear
cuáles eran los pilares y los elementos, las bases que podían sustentar estos pilares. Primer pilar, como os digo, el pilar de la ciencia excelente, de la excelencia en ciencia. Tenemos una base científica en el contexto de Europa realmente de excelencia. Y se plantean 3 grandes bases para sustentar estos pilares. Son 3 estrategias de inversión que son, 1, todos los proyectos ERC, que los conocéis muy bien, el Consejo de Investigación Europea. Un segundo son todas las acciones que vienen, que ya estaban antes, pero se potencian en cuanto a ampliar el ámbito, pero también ampliar lo que es la inversión que va detrás de este programa, que es el programa de Marie Curie. Y el tercer punto que evidentemente Europa necesita, y es generar infraestructuras de investigación, y esto supone crear nuevas infraestructuras, nuevas dotaciones, pero también de alguna forma renovar infraestructuras que estaban ya funcionando. Entonces son 3 grandes ejes que además no se plantean como bases de este pilar por separado, sino con clara interacción entre ellos. Con lo cual, punto número 1, la excelencia en la ciencia. Segundo pilar muy importante, ¿cuáles son los retos globales? ¿Cuál es donde en este momento Europa tiene que ser competitiva? Si no, evidentemente, nos van a comer el queso. ¿Dónde tenemos que hacerlo? Punto número 1, era muy claro, a nivel de lo que es todo el entorno digital, toda la empresa digital. Punto número 2, en todo lo que son los biorecursos, es decir, en todo lo que son los recursos naturales y cómo de alguna forma tenemos que hacer una reinvención de cómo se utilizan, cómo se potencian, cómo se aprovechan los recursos naturales y cómo esto influye en lo que es el ambiente, en lo que de alguna forma es la situación que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista de un cambio climático acuciante. El tercer punto importantísimo, que es aquello que preocupa al ciudadano, todo lo que son las expectativas que tiene el ciudadano puestas. Y un punto clarísimo, como veis aquí, es salud. Pilar 3, la innovación. Como os decía, era uno de los puntos que veíamos que había aparecido en el Horizonte 2020, pero que nunca había llegado a ser canalizado. Por eso mismo se crea lo que se llama el Consejo de Innovación Europea y se generan lo que se llaman los ecosistemas de innovación europeo, cuyo objetivo es conectar a nivel nacional, transnacional, regional, marcados por lo que son parámetros de innovación que permitan crecimiento a nivel global de toda la estructura de lo que es Europa. Y se genera también, y se pone en marcha igual que el Consejo de Innovación Europea, lo que se denomina el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. ¿Por qué la formación de estos 2 grandes pilares o bases de este pilar? Porque uno de los mea culpa de lo que fue el Horizonte 2020 es todas aquellas ideas que se quedaron en proyectos que nunca llegaron a concretarse y que de alguna forma fueron oportunidades perdidas dentro de lo que se había hecho en investigación en Europa. Por eso, estas 2 estructuras son las que tienen que canalizar toda esa innovación que se genera de la investigación. Este es el proyecto. Fijaros cómo ha cambiado por completo. Estamos en una situación donde se aumenta de forma significativa y donde el presupuesto de la Unión Europea va a estar dirigido a lo que es este horizonte Europa. Este horizonte inicialmente llamado 2025, pero que buscamos, como os digo, la excelencia en la ciencia, la innovación y luego a través de esos 2 pilares hacer una Europa competitiva. Estos aspectos tenemos que pensar que hay un objetivo, porque si no tenemos claro hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, que es beneficio del ciudadano europeo, beneficio de las estructuras europeas, beneficio de algo que ponga en situación, en el horizonte, los valores que de alguna forma son propios de Europa. También os diré que, ¿cómo lo podemos articular? Pues para articularlo hay 5 ejes. Estos 3 pilares se van a poner en realidad a base de 5 grandes ejes que marca en la Comisión Europea. El primero de todos, este Consejo de Innovación Europea, donde lo que se va a buscar son, por una parte, desarrollo precoz de ideas que puedan ser gérmenes de innovación,
Es decir, auténticos buscadores de huellas, de rutas, de nuevos caminos de innovación. Y una vez que tengamos ese germen creado, acelerarlo. Y ahí va a haber un punto de conexión entre el mundo académico, el mundo de investigación y clarísimamente la industria. Porque tenemos muy claro que tenemos que ir juntos en este camino y de alguna forma somos socios que si no estamos concatenados, si no estamos de alguna forma en consenso total, perdemos esta oportunidad. Primer punto, por tanto, el Consejo de Innovación Europea. Segundo punto, se va a abrir todo un repertorio de aproximación a todo tipo de partners. De tal forma que fundamentalmente se van a basar en 3 grandes modelos. Uno, lo que se denomina los coprogramas. En este momento, hasta ahora, cuando uno lanzaba una call de un programa determinado, era como una call que estaba separada de todos los programas. Pues ahora mismo los programas de investigación, hay interacción entre ellos y se pueden de alguna forma comunicar, y se pretende que se comuniquen entre programas distintos, de áreas distintas, para sacar el máximo provecho. Segundo punto, lo que se llama la cofinanciación. Europa pretende que no sea en sí la Unión Europea ni la Comisión Europea el único elemento que sustente la investigación. Quiere hacer una cofinanciación y abre a todo tipo de fórmulas de interacción entre la Comisión Europea y todas las empresas, porque, como os digo antes, entendemos que en este camino estamos juntos. Y el tercer punto, esa cofinanciación se extiende a lo que son todo tipo de instituciones nacionales, transnacionales, regionales, de manera que no se va a poner ningún tipo de límite, no va a ocurrir como ocurría hasta ahora, que si uno recibía financiación de un programa o de una determinada agencia estatal, era imposible o no había opción de recibir de otras agencias. Se pretende que se pueda de alguna forma buscar todo tipo de sinergia que potencie, que permita una mayor capacidad de retorno. Tercer eje, cooperación internacional. Y esto se dirige a que Europa tiene que tener lazos con aquellos países que puedan ofrecer una buena capacidad en ciencia, en tecnología e innovación. No estamos solos en el mundo. Europa no pretende ser un elemento aislado en el mundo, pretende trabajar conjuntamente con todo tercer país que le puede suponer un punto de crecimiento o de enriquecimiento desde el punto de vista científico. Cuarto punto, y lo decía antes, este punto es importantísimo. En este programa, Europa tiene como objetivo publicaciones de acceso abierto, bases de datos de acceso abierto. Es más, todas las ayudas que se van a conseguir a partir de enero de 2021, el objetivo es publicarlas no en revistas cerradas, sino en todo tipo de plataforma, en publicación y en bases de datos abiertas. Y fijaros cómo dice claramente, es mandatorio el acceso abierto, porque se entiende que la ciencia no tiene fronteras, no tiene límites, no podemos poner valles al campo. El quinto punto, el quinto eje, como os digo, hace énfasis en esa capacidad de diseminación, de interacción entre los programas. No puede haber programas aislados. Toda la investigación del contexto de Europa tiene que tener clarísimas bases de interconexión. Este punto que hasta 2020, con todo el horizonte 2020, eran programas y eran estancias aisladas, tiene que cambiar. Por eso, fijaos cómo se plantea que cualquiera de los distintos programas que pueden tener cabida en el horizonte Europa, interaccione entre ellos. Y además interaccione con también todo tipo de ayudas que vengan de cualquier otra entidad fuera de Europa o dentro de Europa. ¿Cuál es el impacto? El impacto es a nivel científico, porque se crea, primer punto, una ciencia de alta calidad, porque se potencia el capital humano fundamental y porque lo que se busca es potenciar la difusión en entornos abiertos. Un segundo objetivo, impacto social. Evidentemente, la Comisión Europea entiende que trabajamos para el ciudadano europeo y cualquier otra cosa distinta sería, desde luego, tergiversar o de alguna forma adulterar el objetivo que persigue la investigación. Y tercer punto importantísimo, Europa está en un momento
que tiene que ser competitiva, que tiene que generar innovación, que a partir de esa innovación tiene que generar puestos de trabajo y tiene que sacar el máximo provecho de lo que es la inversión en investigación e innovación. ¿Cómo se cuadra esto con el desarrollo de fármacos? ¿Cómo cuadra esto con algo que es importantísimo que comentábamos en esta mesa, que es las agencias reguladoras? ¿Cómo cuadra esto con la agencia europea? Hemos tenido reuniones conjuntas para articular cuáles va a ser la hoja de ruta de la investigación en relación con las agencias reguladoras, bueno, en relación con la Agencia Europea del Medicamento. 5 objetivos en la regulación de lo que es el entorno de las medicinas y de toda la innovación farmacéutica. Primer objetivo, catalizar la integración de ciencia y tecnología en el contexto del desarrollo de nuevos fármacos. Y de estos puntos quiero señalaros un aspecto importante. Se pone el foco en la medicina de precisión. Se pone el foco que esa catalización va a tener su base en lo que es la medicina de precisión, en los biomarcadores, en la ómica. Esto significa que no podemos plantear ahora un desarrollo que no venga medido por lo que es esta aproximación de precisión. Segundo objetivo, tenemos que plantear la generación de evidencia. Tenemos que plantear una mejora que desde ese desarrollo científico traslade al mismo tiempo a lo que es una interacción de calidad científica con la agencia reguladora. Y eso se traduce en que tenemos que aprovechar y tenemos que empezar a plantear modelos distintos de desarrollo de fármacos que no sigan los modelos clásicos. No podemos plantearnos en un contexto de medicina de precisión que implica pequeños nichos, modelos clásicos. Y eso significa trabajar con la agencia reguladora, con la EMA, lo que pueden ser los modelos no clínicos y al mismo tiempo la innovación en el diseño de ensayos clínicos. Cambiamos por completo lo que hasta ahora ha sido el desarrollo clínico. Objetivo 3, el paciente, el ciudadano. Todo lo que es el desarrollo de fármacos tenemos que ir con totalmente el objetivo puesto en el paciente. Y este punto es reforzar y tener muy claro que todo el proceso de fármacos nuevos tiene que venir bajo el prisma claro de la relevancia que tiene en la generación de esa evidencia, en el contexto de la importancia de ese fármaco, lo que el paciente, lo que las asociaciones de pacientes nos puedan decir. Objetivo 4, y esto evidentemente ha surgido en este último año en las discusiones, porque tenemos que tener muy claro que Europa tiene que prepararse, y no lo estamos, para todo lo que son esas amenazas de salud. Desde luego, la situación actual es un claro ejemplo que nunca habíamos pensado. Y os digo de verdad, cuando empezamos las discusiones en enero de 2018, ni de lejos planteábamos esto. Este objetivo se ha introducido últimamente porque entendemos que igual que estamos pasando esta pandemia, potencialmente puede venir cualquier otra situación. Evidentemente, ojalá no, pero no podemos estar que nos vuelva a coger desprevenidos. Y ese sentido es fundamental. Y ahí tenemos que plantearnos implementar planes de preparación frente a potenciales amenazas de la salud y tener en cuenta lo que se denominan recursos ajustados a lo que puede ser esa amenaza. Objetivo 5. Este objetivo busca que esa innovación, esa investigación, no pueden ser dos mundos separados. El campo académico, el campo de investigación y en el otro lado la agencia reguladora. No, tenemos que trabajar juntos. Por eso mismo, el objetivo que perseguimos aquí es la colaboración de las redes de investigación clínica independiente y de la investigación en colaboración con la empresa farmacéutica, pero en conexión directa, de beneficio mutuo con lo que es la EMA. ¿Qué ocurre en cáncer? Mirad, este es el objetivo que plantea la Comisión Europea de cara al cáncer. Más de 3 millones de vidas salvadas. Objetivo, tenemos que vivir más hacia objetivo 2030. Y para ese objetivo, 3 grandes pilares. 1, prevención, punto 1. Punto 2, optimizar todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento. Y punto 3, calidad de vida. Fijaros que une aspectos que son filosóficamente tremendamente críticos. La prevención, la optimización de diagnóstico y tratamiento y la calidad de vida. Y para ello hay 5 grandes actores. Estos son los pacientes, número 1,
2, los profesionales sanitarios. 3, las instituciones de investigación. 4, los poderes públicos, y se refiere sobre todo a todo el aspecto de todo lo que son la evaluación de tecnologías sanitarias, los mecanismos y las agencias reguladoras europeas y nacionales, los pagadores, y punto 5, la industria. Y no podemos ir de forma desconectada. Y esta conexión es crítica, porque fijaros cómo definen los objetivos en esta conexión entre la parte de investigación y la EMA, donde tienen que estar completamente anidados estos 5 grandes actores. ¿Cuáles son los objetivos? 5. Primero, potenciar la innovación en ensayos clínicos. Si os dais cuenta, los colores de los actores que venían en la imagen previa aparecen ahí azul, verde en varias tonalidades y rojo. ¿Qué significa? Que este no es un objetivo del mundo académico, la potenciación de la innovación, es un objetivo de todos, los pacientes, los agentes reguladoras, la empresa farmacéutica, todos ellos. Segundo punto importante, promover dato real de alta calidad que nos permita mejorar de forma continua, en un continuo, la capacidad de decisión del médico. Esto significa que no acaba la investigación, y es muy importante, cuando el fármaco está aprobado. No, es un continuo, porque nos permite matizar, nos permite plantearnos situaciones que posiblemente en la aprobación, en los ensayos clínicos para aprobar, no se han considerado. Tercer punto importante, reforzar la relevancia del paciente en algo que es importante, la generación de evidencias, y ahí entra todo el mundo de los PREN y de los PRON, es decir, la experiencia y lo que de alguna forma es el objetivo que vive el paciente. Cuarto punto, tenemos que plantearnos la evaluación de tecnología y cómo esto influye en la toma de decisiones del entorno de la medicina innovativa, de la medicina innovadora. Y quinto punto importante, la medicina de precisión. Objetivo como tal, medicina de precisión con todo el entorno ómico. Bien, quiero terminar con la manera en que Ursula von der Leyen hacía referencia a este gran programa, apasionante programa, que define lo que va a ser Europa en estos próximos años 21-26. Fijaos cómo dice que estamos en el programa más ambicioso de investigación, de innovación, que lo que va a hacer es perfilar el futuro y que nos va a dar una Europa, y además competitiva, sostenible, fuerte, que nos va a permitir crecer a nivel científico, pero también a nivel económico, y que tiene que beneficiar a todas las regiones y a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Pues si les parece, vamos a pasar a la mesa de debate. Que yo vea, hemos recibido, vamos a ver que yo vea las preguntas. Hemos recibido un comentario de alguien que cuestiona si lo mismo que pasa con los medicamentos oncológicos pasa con otros medicamentos a la hora de ser tan exigentes en términos de evaluación. Lo dejo ahí para que luego cada uno dé su opinión. Pero a mí me gustaría, e incluso por el orden en el que está en el programa, por supuesto tengo que señalar que la doctora Isabel Pinero al final no ha podido venir, ha excusado su asistencia y no va a poder estar con nosotros. Pero con la gente que estamos seguro que vamos a poder cubrir también ese hueco. José Luis Poveda y luego los demás, ¿no? ¿Cómo vemos el tema del proceso de precio y reembolso en España? ¿Cómo creemos que podemos mejorar? Una reflexión inicial a modo casi de titular para luego entrar en un debate sobre aspectos más concretos. Bueno, yo creo, visto con una perspectiva quizá no solo nacional, sino también europea, pues que los avances en España han sido, a mi juicio, menores que en otros países de nuestro entorno, ¿no? Creo que efectivamente hemos avanzado en los últimos años en el proceso de transparencia, quizá también la propia definición y la metodología, pero creo que otros países de nuestro entorno han avanzado mucho más. Yo quería señalar, porque claro, la anterior presentación, la que nos ha hecho Jesús, realmente define lo que va a ser el futuro, ¿no? y nos establece, digamos, un cuerpo diferente desde el punto de vista de la investigación al que habrá que dotarlo de un traje
desde el punto de vista de acceso y financiación diferente del que hemos vivido también, ¿no? El mundo de la investigación ha cambiado y ha cambiado notablemente, y el mundo del acceso tendrá que acoplarse también a esta modalidad, ¿no? Al hilo, y también cogiendo el comentario que decía Pepe sobre qué ocurre con otros medicamentos, ¿no? Bueno, pues con las enfermedades raras hemos visto el desarrollo y la inversión muy potente y una apuesta estratégica por la Unión Europea en el desarrollo de fármacos que después, desgraciadamente, no han tenido igual posibilidades de acceso en los diferentes países, ¿no? Concretamente en enfermedades raras, pues España desgraciadamente no es exactamente un ejemplo, ¿no? Más del 50% de los fármacos aprobados para enfermedades raras por la EMA todavía no están accesibles en España. En oncomatología estamos ya casi hablando del 37%, por tanto, no estamos hablando. Otra cosa es que después definamos si todo lo que aportaba valor está ya presente o no está presente. Pero quizá de ahí la primera reflexión, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar a otra velocidad, ¿no? Si dicen que la bala no mata por el tamaño, mata por la velocidad con lo que nos va a llegar la innovación y la innovación disruptiva, que ya no tiene que ver con blockbuster, sino con una medicina personalizada, también nos va a tener que hacer un traje diferente, ¿no? Y si vemos los entornos, vemos que hay como dos grandes tendencias, ¿no? Francia, Italia, Alemania han apostado por la definición del beneficio clínico, que no es fácil de definir, obviamente, pero sí es una estrategia. Identifican, bueno, pues tampoco hace falta señalarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues Italia define lo que es innovador y no innovador, Francia define a través del ASMR 5 modalidades que definen si hay beneficio terapéutico sustancial o no hay ninguna mejora. Alemania define también 6 niveles, desde un beneficio adicional excepcional a un nulo beneficio. Y yo creo que este ha sido un concepto que cada vez está calando más en la Unión Europea, ¿no? Por contra, o diferente, hemos tenido una visión más utilitarista que venía del Reino Unido, de la evaluación económica, que a mi juicio está casi en pleno retroceso, ¿no? Es decir, que la evaluación económica de per se hay que hacerla, pero la evaluación económica per se no es el único elemento ni el único atributo, ¿no? Y curiosamente el marco legal español daba otras posibilidades, como era la prevalencia de la enfermedad, la ausencia de alternativas, etc. Es decir, creaba realmente unos atributos que podríamos haber introducido realmente en el proceso también de evaluación y de determinación del beneficio clínico, ¿no? Por tanto, yo creo que si los ingleses han decidido con el Brexit salir de Europa, nosotros también deberíamos de reflexionar si esa evaluación económica, ese NICE, ese umbral de beneficio que tanto daño hace a patologías realmente con poca prevalencia en la incorporación de fármacos para superar el umbral o no, ¿no? Desde un proceso que a mi juicio también es igualitario, un umbral para todos, con independencia de que sea oncológico o sea enfermedad rara, ha hecho al propio NICE también reconsiderar sus aspectos, ¿no? Pero yo iría ahora también a la primera reflexión europea, ¿no? Es decir, la equidad no tiene que ser horizontal, la equidad tiene que ser vertical y, por tanto, lo que son los teóricos umbrales no pueden ser iguales para las diferentes poblaciones de las diferentes patologías. Así que, un poco para cerrar, necesitamos avanzar más en lo que es la identificación del beneficio clínico, en su clasificación, y yo diría que el segundo paso, obviamente la evaluación económica es un elemento que va a estar y va a estar siempre presente, pero no puede ser la única metodología, y yo creo que en el futuro vamos a tener que adaptar nuestro proceso regulatorio y de acceso a los medicamentos y a los precios en un contexto que va a ser diferente, porque la medicina va a ser cada vez más personalizada y lo vemos con los CAR y lo vemos con muchos medicamentos y, por lo tanto, ese, digamos, traje que habíamos hecho hace unos años difícilmente nos va a servir. Gracias. Martín, Martín Sayas, director general de Janssen en España y presidente de Farmaindustria, ¿tú cómo lo ves desde el posicionamiento que tienes tanto como responsable de una empresa como representante del sector de farmaindustria? Bueno, quizá gracias Pepe y gracias a la Fundación ECO por la invitación. Es un placer estar un año más aquí con todos vosotros. Quizá una reflexión previa, ¿no? Yo creo que esta pandemia brutal que estamos viviendo
nos ha hecho ver más claramente que no hay economía sin salud, que no hay salud sin medicamentos y vacunas, y que no hay medicamentos y vacunas sin I+D y sin inversión en I+D, ¿no? Yo creo que esto es de perogrullo, seguramente lo sabíamos todos o lo sabemos todos, pero hemos tomado mayor conciencia en estos momentos, ¿no? Creo que muchas veces cuando tenemos esos medicamentos y esas vacunas no las valoramos suficientemente, y cuando no las tenemos nos damos cuenta de lo importantes que son y de lo vulnerables que somos cuando no las tenemos, ¿no? Ojalá no olvidemos esta lección demasiado rápido, ¿no? Yo creo que también afortunadamente hay más y más voces que dicen que, bueno, que el dinero que dedicamos a sanidad y el dinero que dedicamos a medicamentos no lo tenemos que ver como un mero gasto, sino como una inversión, ¿no? Y creo que la pandemia también nos está ayudando a visualizar eso mejor, ¿no? En el proceso de obtención de precio y reembolso, bueno, yo diría que hay tres ámbitos que son relevantes. Uno es el tema de la innovación, qué es innovación y qué no es innovación, el tema de los precios de los nuevos medicamentos y el tema de los tiempos que nos lleva el obtener ese precio y reembolso, ¿no? Con respecto a lo primero, bueno, yo creo que lo habéis dicho todo. Yo creo que es importante entender que tenemos que valorar y reconocer la innovación incremental y no solo la innovación transformacional, porque si realmente solo reconocemos y valoramos la innovación transformacional, pues realmente y no valoramos la innovación incremental, seguramente nos quedaremos sin una y sin otra, ¿eh? Yo creo que en el ámbito de la oncohematología, por ejemplo, hemos visto cómo hemos ido alcanzando supervivencias libres de progresión muy relevantes y supervivencias globales muy relevantes, paso a paso, muchas veces con pequeños pasos, porque realmente los grandes pasos se dan de tarde en tarde, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que, lógicamente, pagar la innovación incremental y la innovación transformacional de forma diferente, pero tenemos que valorar adecuadamente ambas, ¿no? En el tema del precio de los nuevos medicamentos, creo que tenemos que tener un debate más balanceado en general. No podemos hablar solo de los medicamentos nuevos de alto precio. Tenemos que entender que el sistema tiene mecanismos de compensación, como son la pérdida de las patentes y la entrada de los genéricos y los biosimilares a precios mucho más bajos para compensar el precio alto de los nuevos medicamentos. Por tanto, si en el debate solo introducimos el precio de los nuevos medicamentos y sobre todo en el ámbito oncológico, no estamos viendo la foto global, ¿eh? Les diré que claro, que la pérdida de la patente y la entrada de los genéricos y los biosimilares, miren, hace unos meses hemos perdido en la industria farmacéutica, perdido la patente del producto más grande y de mayor facturación en España, y hemos pasado de que eso tuviera un coste de 400 millones de euros a que tenga un coste ahora de unos 150 millones de euros, tratando los mismos pacientes o más. Y por tanto ahí se genera una bolsa de ahorro solo con un producto de 250 millones de euros. Y esto es algo que pasa todos los días. Todos los días se pierden la patente de medicamentos y por tanto se bajan los precios y se bajan los costes. Y eso es lo que hace que realmente la evolución del gasto farmacéutico o de la inversión en medicamentos en España pues crezca a nivel del 2 o el 3% anualmente, ¿eh? Por tanto, yo creo que es un crecimiento razonable, ¿no? Tenemos más y más pacientes crónicos, tenemos más y más pacientes mayores que consumen más medicamentos, tenemos más y más innovación y además innovación con medicina de precisión, inmunoterapia, terapia celular, y el crecimiento es de un crecimiento del 2 o el 3% y por tanto parece algo razonable. Y por último,
El tema de los tiempos, pues bueno, sinceramente creo que hay un cierto deterioro en el tema de los tiempos de acceso a la innovación y, por tanto, en lo que es el proceso de obtención de precio y reembolso, ¿no? Ahora uno de los retos es que para iniciar esas conversaciones y esas negociaciones de precio y reembolso de los nuevos medicamentos tenemos que tener previamente el IPT. Y tener el IPT pues nos puede llevar 7, 8, 9, 10 meses, ¿no? Entonces, bueno, claro, es que hay IPTs para los nuevos principios activos, hay IPTs para las nuevas indicaciones, hay IPTs para las nuevas líneas de tratamiento y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es si hay suficientes recursos para elaborar todos esos IPTs en unos tiempos razonables, ¿no? Lo que no parece sensato o no parece recomendable es que estemos 8, 9, 10 años para desarrollar un medicamento en todas sus fases de investigación clínica y que luego podamos necesitar un año y medio y hasta 2 años para conseguir el precio y el reembolso, ¿no? Y que los clínicos no puedan utilizar ese medicamento y que los pacientes no se puedan beneficiar de él, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que una de las áreas de mejora es, bueno, ver cómo somos capaces de agilizar el proceso de realización de los IPTs y, por tanto, acelerar el proceso de obtención de precio y reembolso. Pues muchas gracias, Martín. Además, creo que dejas también varias reflexiones relevantes. El tiempo que se tarda en la elaboración de los IPTs pues es un ámbito donde yo creo que hay un margen de mejora potencial, vamos, yo creo que indiscutible. Roberto Urbés, director general de Bristol Myers, España y Portugal, y vicepresidente de Farmaindustria. También nos gustaría que nos pudieras trasladar tu punto de vista. Gracias, Pepe, y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Un placer estar con vosotros. Bueno, yo creo que después de José Luis y de Martín quedan pocas cosas que decir, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo en todo lo comentado y quizás me gustaría ahondar un poquito más en fundamentalmente en el proceso, ¿no? El proceso, la importancia que es tener un proceso reglado y diferenciado, ¿no? Para cumplir tiempos definidos, precisos, que den predictibilidad y fundamentalmente, también se ha comentado, el evaluar el beneficio clínico. Debemos de llegar a acuerdos para con las evidencias clínicas clasificar a todos los medicamentos y a todas las indicaciones en base a la evidencia. No creo que sea tan complicado. Yo creo que sí algo es cierto es que la ciencia nos une, ¿no? y que yo creo que en este sentido debemos de clasificar a toda la innovación de una manera clara. Una vez que tengamos esto, yo creo que debemos también de mirar un poco, lo comentaba José Luis, mirar un poco a nuestro alrededor. Se han hecho cosas muy bien, pero quizás también tenemos que ver fuera y ver pues, qué otras cosas están haciendo y por qué no, copiarlas o mejorarlas, ¿no? En el caso concreto de Francia, sin ir más lejos, bueno, pues el proceso máximo es un año, donde tenemos 6 meses para la fase clínica, donde definimos el valor de la innovación e incluso una valoración económica. Pero son 6 meses. Evidentemente, si la innovación es disruptiva, potencialmente se puede acelerar, por supuesto. Y luego hay 6 meses máximos de negociación de precios, donde evidentemente pues, sería muy interesante no solo tener datos de eficacia y de seguridad, sino intentar tener datos también de outcome research, de calidad de vida, de eficiencia, de efectividad. En definitiva, yo creo que tener un proceso predictible, reglado y donde haya unas reglas en las que todos sepamos qué posibilidades tienen los medicamentos y las indicaciones y evidentemente que tengan el precio que les corresponda. Transparencia. Yo creo que en este sentido, y también mencionar que bueno, claramente este retraso en el acceso a la innovación genera, bajo mi punto de vista, pues una transferencia
de la toma de decisiones para el uso de estos medicamentos a las comunidades autónomas y a los hospitales, ¿no? Es decir, cuanto más se retrasa el acceso a la innovación el precio y el reembolso, la financiación, genera tensiones importantes en las comunidades para utilizar estos medicamentos en ciertas indicaciones que están aprobadas por las agencias regulatorias europeas, pero que no están financiadas, ¿no? Y evidentemente genera que haya comunidades pues, donde tienen un proceso mucho más claro y hospitales y otros en los que no. Y evidentemente se generan inequidades, no solamente comparativamente con el resto de Europa, sino dentro de nuestro país, ¿no? Y luego la última reflexión es que evidentemente sería muy bueno aprender del mundo real. Siempre estamos hablando de pagar por resultados, evaluar el medicamento en el mundo real, más allá de lo que es la eficacia y la seguridad, y evidentemente también mirando a nuestros vecinos en Francia, inmediatamente que se aprueba un medicamento en la EMA, existe un programa que es el ATU, la utilización temporal de los medicamentos, donde evidentemente pues se está haciendo un seguimiento de cómo funciona en el mundo real. Alemania, lo mismo, se aprueba inmediatamente y durante el primer año se evalúa ese medicamento y posteriormente se llega a un acuerdo de precio en base a datos en vida real. Con lo cual yo creo que si hay voluntad de definir el proceso, de acotar los tiempos y de también mirar un poco más allá de nuestras fronteras, creo que podemos encontrar soluciones. Muchas gracias, Roberto. Creo que esta última reflexión que haces me parece que es un ejemplo a copiar, porque siempre hay posibilidades de ajustar los costes a lo que realmente aporta la terapia, pero también eso mejora la posibilidad de dar certidumbre, de empezar a poder utilizarlos cuanto antes para beneficio de los pacientes, ¿no? Y la mejor manera de evaluar cómo le va a los pacientes es comenzando a utilizarlo y evaluarlo en la vida real, como se suele decir, ¿no? Bueno, pues ahora Álvaro Rodríguez, como presidente de la SEON, también como experto en el mundo de la oncología, pues también nos va a trasladar su punto de vista. Yo quiero señalar, Álvaro, que vosotros como SEON habéis trasladado de manera reiterada y recientemente en el último ejercicio también un trabajo en relación a cómo veíais la cuestión de los retrasos en el acceso, ¿no? Y las inequidades. Pues cuando quieras. Está en mute. Álvaro, estás en mute. Ahora estoy desmutado ya. Porque estabas siguiendo los consejos que te hemos dado, efectivamente. Bueno, yo creo que la cuestión del acceso y la equidad siempre ha presidido una de las líneas de trabajo de SEON, ¿no? Lógicamente, como clínicos, sí, pues nos importa, ¿no? Y como sociedad, efectivamente, llevamos tiempo trabajándolo y repitiendo, editando de nuevo esa cata, esos estudios, ¿no? Que intentan, sustanciar de alguna forma pues esa vida real, la vida real que tenemos en España, en cada comunidad autónoma, incluso ya con diferencias en departamentos, en el acceso en sí mismo, ¿no? Y que genera situaciones de no equidad, ¿no? No son estudios exhaustivos, pero sí fotografías y catas que reflejan muy bien esta realidad. O sea que el proceso, después, como decía José Luis y Roberto y Martín, evidentemente ha mejorado mucho en los últimos años, pero indudablemente en nuestro país sigue habiendo un cierto problema de transparencia, de definición de cómo se lleva a cabo, ¿no? Y por eso decía esta mañana a primera hora que es un mantra que se repite en los últimos años como tema común en cualquier tipo de mesa, coloquio, mesa redonda, etcétera, pues porque realmente no lo hemos resuelto, ¿no? Tenemos muy claro que el problema existe, pero las mejoras son lentas, ¿no? Porque esa transparencia que echamos en falta, al final, es que realmente lo que transmite es que esto se ha convertido a veces en una especie de fenómeno de compraventa, ¿no? Y solo en términos economicistas, que evidentemente son importantes y porque está la sostenibilidad detrás, y de nuevo hay que decir que sostenibilidad es equidad, pero claro, hay muchos más componentes que lo económico, ¿no? Y por tanto, desde fuera, los que no intervenimos directamente, porque ahora mismo es un procedimiento pues con apuntes, aportaciones, pero muy bilateral, entre el que aporta la innovación y el que ha de financiarla, pues al que está de fuera siempre le genera una sensación
de no transparencia, de no tener muy claro cómo se lleva a cabo el proceso. Yo creo que Mariano Provenza, en su charla, con la que yo personalmente comulgo de forma cuasi absoluta, en la que ha puesto de manifiesto un montón de literatura que ilustra que el proceso de las agencias reguladoras, tanto de la FDA, pero también de la EMA, pues es absolutamente difícil de entender cuáles son los criterios que se tienen en cuenta, cuáles son los endpoints, cuáles son los subrogados, la ineficacia o la no representatividad del subrogado, que por propia definición debería ser subrogado de algo, cuando realmente un montón de patologías no lo son, las aprobaciones condicionadas a marcadores subrogados que realmente no indican nada, y luego la condicionalidad o la aprobación acelerada de algunas innovaciones que luego no es evaluada a posteriori y que incluso no es revertida, ¿no? Apuntaba a Roberto en algunos momentos en países de nuestro entorno, con el pago por resultados, pues se puede modificar incluso los precios, y en algún caso hasta retirar la aprobación de la financiación, pero esto es bastante inusual, ¿no? Pero al final, pues claro, con esa falta de criterios homogéneos, echar en falta también la participación más activa, seguramente, de otros elementos, no solo de administración, farmacéuticos en administración y la industria farmacéutica prácticamente es quien aporta casi siempre el 90% o muchísimo más de la innovación, pero también de los clínicos, de los prescriptores, del propio sistema y de los propios pacientes también, y de la sociedad civil también, no solo en términos de familias de pacientes, sino la sociedad, porque seguramente la sociedad en este proceso también tendría algo que opinar, ¿no? En el sentido de, ¿qué pagamos y a costa de qué o cuánto estamos dispuestos a pagar? Y ajustado efectivamente a la realidad social ahora mismo de nuestro país, con la que está cayendo ahora mismo, ¿no? Y la que se nos viene ahora mismo encima, ¿no? Que son muchos factores que no están todavía bien armados o bien ordenados, ¿no? Indudablemente yo creo que en el proceso se ha ido avanzando cada vez más, y eso yo creo que es importante, lo ha señalado Roberto también, en modelos diferentes de, pago por resultados, ¿no? Es que es de lógica, es de sentido común y tiene mucha relación también con la sostenibilidad y hay que atender a ellos. Creo que en la mesa anterior, porque no podemos estar conectados, pero se hablaba también de Valtermed, y yo creo que son iniciativas importantes y que obligan también a señalar ese punto tan esencial para todo, no solo en el proceso de precio-reembolso, sino de todo el sistema de salud, realmente la evaluación de los resultados, la medición de lo que hacemos, realmente de lo que la evaluación está de la vida real. ¿Cuántos fármacos hay? Hay muchos fármacos aprobados, por supuesto, por la agencia reguladora, con luego estudios de vida real, que realmente echan por tierra, pues a lo mejor un beneficio que era bastante marginal. Y no se revisan, no se revisitan, ¿no? Por tanto, yo creo que seremos más justos, más precisos, impactaremos muchísimo más cuando podamos apoyar y financiar la innovación que realmente aporta a los pacientes, podamos disponer incluso de más fondos, contribuir a esa sostenibilidad. Otras vías también importantes, ha señalado Martín, biosimilares, etcétera, pero para financiar realmente y dar prioridad y celeridad a lo que realmente hace falta, ¿no? Vivimos en las últimas 24, 48, 72 horas un ejemplo muy importante en nuestro país. Un fármaco muy concreto, en un tumor muy concreto y además en una población muy especial, donde no ha habido en los últimos 10, 15 años prácticamente ninguna innovación, ya que ahora mismo pues, el proceso está roto después de mucho tiempo. Y esto, claro, genera, a los oncólogos nos genera cierta inquietud, desasosiego, pero ¿y los pacientes? Los pacientes que están ahora mismo incluso en tratamiento pueden estarlo o necesitarlo. Esto es una situación muy importante. Vivimos entre el extremo de la pérdida de oportunidad y el otro extremo, pues claro, la sostenibilidad, ¿no? Y hay que buscar ese punto intermedio. Por tanto, yo creo que hay una concienciación muy importante. Yo creo que foros como este lo demuestran, ¿no? Decía yo esta mañana, Vicente, 8 ediciones lleváis este foro, ¿no? Todo el tiempo que llevamos hablando de esto. Hay concienciación, se habla cada vez más abiertamente. Esto es muy importante, con todos los intervinientes, ¿no? Es lo que se llama los stakeholders, ¿no? Pero tenemos que intentar, después de esta concienciación, intentar sentar un poco bases para cambios, ¿no? Para modelos nuevos, ¿no? Y para implicar con mayor responsabilidad, yo creo que a otras partes, ¿no?
y bueno, evidentemente con esa intención de mejorar, ¿no? Hay innovación, hay intereses legítimos de quien invierte mucho en innovación, la administración tiene que administrar y buscar el bien de su sociedad, de sus pacientes, y de una forma sostenible. Los sanitarios queremos, obviamente, lo mejor para nuestros pacientes y los pacientes de la sociedad quieren mejorar. Bueno, ahí hay un entente de objetivo común, pero luego con intereses legítimos y distintos también por cada parte, ¿no? Bueno, pues hay que buscar armonía en esto, pero seguir siendo más proactivos, concienciar, ser críticos con los resultados que tenemos y hacer un análisis crítico de muchas cosas que seguramente estamos haciendo mal en el proceso regulatorio y mejorarlo para que los pacientes que realmente han de tener beneficio en esa medicina de precisión que ahora beneficia muchísimo, pero todavía a muy pocos pacientes, pues queremos que sea más y tenemos una responsabilidad común en eso todos, ¿no? Y por tanto, bueno, SEOMAI evidentemente trabaja todo lo que puede y más y con todo el mundo y arremando el hombro, y esos informes de acceso pues simplemente quieren poner negro sobre blanco y explicitar, objetivar los cuellos de botella que ahora mismo en un proceso burocrático largo, que al final, no solo en la fijación del precio de reembolso, pero al final, hasta que llega esa innovación, con un sistema en el que yo personalmente creo que la diversidad no es buena en ese caso, el sistema autonómico y dentro de cada autonomía, algunas de ellas, de cada departamento, pues genera esas inequidades que señalamos en el último informe, en el anterior, bueno, y que todos lidiamos con ellas en el día a día a la hora de prescribir, pero con el drama, el problema del paciente que está delante y que puede beneficiarse de una intervención a la que a lo mejor no llega, a acceder por un subterfugio, a veces difícil, no siempre viable, genera inequidad, esa desigualdad. Eso no puede ser bueno nunca. Y esa diversidad en el proceso, por definición, es mala. Pues busquemos esos cuellos de botella y regúlese de alguna forma activa los tiempos, que haya una limitación de tiempo y que haya una publicidad transparente del proceso, como se hace, ¿no? Creo que es importante todo eso y bueno, yo creo que en el fondo estamos todos en ello, pero hay que seguir insistiendo sin duda. Gracias, Álvaro. Bueno, finalmente, en esta mirada, yo creo que no estamos pasando de tiempo y no pasa nada, pero quiero que la organización también me diga hasta dónde podemos llegar. Pero, lógicamente, Vicente, como presidente de la Fundación, también tu punto de vista al respecto y completamos esta panorámica en la que veo que hay coincidencias, pero también cada uno aporta ahí algún punto específico donde se remarca un poquito más. Bueno, muchas gracias, Pepe. Yo quizá lo que quisiera decir en primer lugar, pues si después no tengo ocasión, es felicitar a todos los ponentes. Yo creo que tanto Mariano como Jesús en esta mesa han hecho dos ponencias fantásticas, pero también felicitar a los ponentes anteriores y a los discursores. Esto vaya de entrada, pues si después no tengo tiempo como presidente de la Fundación, pues que estoy encantado y creo que está siendo un éxito rotundo esta reunión donde ha habido momentos que hemos llegado a tener 250 asistentes en directo, ¿no? Creo que esto hoy en día con tanto webinar es un éxito total. Dicho esto, pasamos, Pepe, a la pregunta tuya de cómo mejorar el precio. A ver, es un tema difícil. Yo quizás, después de todo lo que han dicho los anteriores discursores, tanto José Luis Poveda como Martín, como Roberto, como ahora Álvaro, pues quizás a lo mejor tendría que decir solamente amén y ya está, ¿no? Ya había acabado. Pero también, hombre, yo tengo, no sé si puedo aportar algo más a todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque ¿cómo mejorar esto? Yo tengo muy claro que no hay más remedio, que hay que medir y hay que unir sin ninguna duda el precio y el beneficio. Esto lo ha dicho muy claro Mariano en su ponencia, ¿no? Que no puede seguir siendo que el precio de los fármacos sea independiente del beneficio clínico. Pero claro, cuando esto vamos a ver, el tema del precio es un tema, digo, muy difícil porque en nuestro país el precio lo hace el Estado, lo pone el Estado. El Estado junto con las comunidades autónomas, donde hay varios ministerios implicados, etcétera, etcétera. Y lo hace a solicitud de una industria farmacéutica que supongo que propone un precio que habitualmente, pues imagino, sobre todo con fármacos innovadores, que es alto, ¿no? Y es alto porque además muchas veces pues viene ya por un precio de referencia externa que muchas veces, pues como no puede ser de otra manera, es americano, ¿no? Viene de Estados Unidos, donde los fármacos sabemos el precio que tienen. Y como ya se ha dicho, pues muchas veces se aprueban o no se aprueban,
sin tener en cuenta pues, la innovación, lo ha dicho muy bien Martín, incremental, que para mí este tema es fundamental. No es lo mismo un fármaco que se ha probado, lamentablemente, que ha aportado un beneficio clínico de sobrevida de 2 semanas, que fármacos que tenemos ahora que aumentan la supervivencia de los pacientes en más de 2 años. Y esto tenemos hechos fármacos en la actualidad que no están aprobados, perdón, no están financiados y que dan el beneficio clínico que estamos hablando, superiores a 2 años. ¿Entiendes? Yo resumiría todo esto, lo tema que como clínico a mí me preocupa mucho y también se ha dicho, que es el acceso y la equidad. Yo creo que estos 2 aspectos son absolutamente fundamentales. Y acceso y equidad no solamente nacional, europea y después de nacional por comunidades autónomas. Sabemos que cada consejería de este país, de todas las comunidades autónomas, pues tienen una Dirección General de Farmacia que, bueno, como no puede ser de otra manera, intenta optimizar sus recursos, intenta optimizar el uso de los fármacos, ¿no? Pero a veces olvidando el artículo 88 de la Ley de Sanidad, ¿no? Donde dice claramente que todos los ciudadanos tienen derecho a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud, independiente de la comunidad autónoma donde vivan. Y todo esto, además, lo dice muy claramente la ley, sin prejuicio de las medidas de racionalización de prescripción que hagan las distintas comunidades autónomas. Claro, esto a mí me parece fundamental, ¿no? He dicho antes, lo han dicho tanto Roberto como Martín, ¿no? El retraso en la financiación de los fármacos, desde que se aprueba por la EMA hasta que podemos utilizarlo en la práctica clínica. Joder, y uno pues a veces le impresiona la cantidad de semanas, de meses en las que se tarda. Pero es más, una enfermedad como el cáncer, pues te sorprende que incluso muchos de los fármacos, los que más se tardan en financiar, son fármacos oncológicos. Y esto sí que es tremendo, porque además estamos ante una enfermedad que muchas veces tiene una vida media corta y muchas veces estos pacientes, si el fármaco no se aprueba rápido, no podrán utilizarlo en su vida, porque habrán muerto antes de que el fármaco se financie. ¿Entienden? Y esto sí que me parece también grave. Por supuesto que creo que es importante que cada día más se basen las evaluaciones, como se ha dicho ya, en los resultados, en medición de resultados y sobre todo en resultados en vida real, que no coinciden muchas veces con los resultados de los ensayos clínicos. Yo creo que Valtermed es una muy buena herramienta. Tengo mis dudas de que sea útil para tumores sólidos de alta incidencia. Esto es genial para tumores con baja incidencia, enfermedades raras o, como se ha dicho, el CAR-T-cell. Esto es muy fácil o muy cómodo hacerlo, pero claro, cuando hablemos de mama, pulmón o colon, pues esto se va a complicar mucho más. Pero en cualquier caso, creo que habría que hacer esfuerzos oficiales de forma importante para esto. Y termina con algo que quizás hasta ahora no se ha dicho, que me parece fundamental. Es decir, yo creo que hay que pedir, hay que exigir y hay que comentar que no hay más remedio que aumentar el PIB que se destina, el porcentaje del PIB que se destina a sanidad. Es decir, estamos por debajo de toda Europa, con bastante diferencia, ¿no? Entonces yo creo que a ese 7% que se dice que está en Europa, pues tendríamos que llegar de alguna forma, porque después uno tiene que comprender que las distintas consejerías, que en el fondo son los que pagan, pues con todos los déficits presupuestarios que tienen, pues a veces no tienen suficiente para llegar, ¿entiendes? Y tienen que recortar por donde bien puedan. Claro, si tuviéramos... bueno, ya no quiero hablar de las inequidades a nivel nacional, que es otra historia, pero si tuviéramos el presupuesto que tienen unas comunidades, las que tienen otro, o tuviéramos el presupuesto que tienen otros países europeos, pues probablemente todo esto sería un poco más fácil y podíamos destinar y aprobar todo esto con más rapidez. Porque claro, a mí no se me escapa, y yo tengo que decirlo, y me cuesta, ¿no? Pero si se tarda en financiar un fármaco 2 años, pues a lo mejor nos estamos ahorrando muchos millones de euros. Y esto no creo que sea bueno para los enfermos que en ese momento lo estén sufriendo. Así que yo puedo añadir poco más a lo que ya se ha dicho, más que esto, y ahora pues a lo mejor... Has añadido. Has añadido.
Yo no sé, yo creo que, vamos, en cuanto a tiempo, teóricamente a las 7 menos cuarto se procedía la clausura y estamos, creo que a las 7:20 o algo así. Claro, al no tener la presencialidad, no sé aquí quién manda al respecto, ¿no? Pero a mí me parece que ya... Manda tú. No, vamos a ver, yo creo que si queremos añadimos 5 minutos, ¿vale? Porque sí que me parece que se han planteado muchos temas como para que al menos en una segunda vuelta, aunque sea como píldora, cerréis en vuestra reflexión algo concreto que haya que hacer. Que creáis que es algo concreto, aunque sea para repitiendo algo que hayáis dicho, pero que podamos dejar ante las personas que nos están viendo un breve resumen de decir, bueno, hemos hablado, hemos dicho, hemos argumentado y habría que hacer por aquí, por aquí, por aquí. ¿Os parece? Entonces, si dejáis que mande entonces en ese sentido, vamos a empezar para atrás. Te toca a ti, que habías terminado. Bueno, Vicente. mi píldora sería parte de lo que reflexionaba antes. Aumentar el porcentaje del PIB que se destina a sanidad y agilizar al máximo posible el acceso a los fármacos y equidad a nivel de todo el territorio nacional. De acuerdo, una propuesta concreta, incrementar el PIB. Álvaro, ¿tú cómo lo cerrarías con una píldora, como ha dicho Vicente? Con una pildorilla. Sí. Revisemos y implementemos y potenciemos los criterios de beneficio. Antes hablabas también de transparencia. ¿Te parece que lo resaltemos también? Eso es otra pildorilla, pero si me dejas, la añado. Claro. Sí, ya está. Añadida. Roberto. Añádela al texto de la añadida. Roberto. Pues yo quisiera decir que tenemos que fomentar el diálogo en el contexto clínico del mundo real con las autoridades sanitarias. Yo creo que tenemos que, para poner en valor nuestros medicamentos en oncología, tenemos que tener también estos datos y ayudarán a la toma de decisiones y evidentemente nos beneficiaremos del progreso científico. Y Roberto, tal como decías tú antes, aprovechando experiencias que se están haciendo en países de nuestro entorno. ¿Te parece? Porque... Y también en experiencias muy buenas que se están haciendo en nuestro país, en comunidades autónomas que tienen la tecnología para recogerlas y que tienen voluntad y lo están haciendo. Sí. Perfecto. Martín. Si me dejas dos. Primero, claro. No es cierto que los medicamentos nuevos e innovadores vayan a acabar con la sostenibilidad del sistema sanitario. Los medicamentos aprobados en los 3 últimos años representan solo el 5% de todo el gasto farmacéutico. En los 3 últimos años, solo el 5% de todo el gasto farmacéutico. Y mi recomendación sería reforzar el papel de los clínicos y el papel de los investigadores en el proceso de precio y reembolso. Son los que más saben sobre la enfermedad, sobre el resultado de los medicamentos y por tanto creo que tendrían que tener un papel más protagonista del que tienen a día de hoy en ese proceso de precio y reembolso. Ahí las sociedades científicas tienen un espacio importante, ¿no? De acuerdo. Y Poveda, cierras tú. Mute. Quítale, desmuta. O las píldoras o dos supositorios, depende de cada uno cómo se quiera poner, pero creo que de alguna forma no existe el modelo ideal, pero sí existen modelos que podemos copiar y en Europa ya hay referentes para copiar y creo que lo podemos hacer mejor. Y otra cosa que señaló Martín, que lo ha señalado al último momento, que quería introducir también, es necesario aumentar la comunicación no de todos los stakeholders, que seguro que también, sino la microgestión, la mesogestión y la macrogestión. O sea, hay una transferencia de conocimiento y de valor de los clínicos que tiene que llegar a las instituciones y los canales tienen que estar abiertos, si no perderemos muchas oportunidades. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos dar por terminada la mesa y agradecer. Bueno, nuestros dos ponentes iniciales también si querían añadir algo, lo podrían hacer, ¿no? Han tenido más tiempo también de exposición y yo creo que podemos pasar al acto de clausura, si les parece. Muchísimas gracias por haberme permitido estar con vosotros y además creo que hay que felicitar al foro por continuar trabajando en esta línea que, aunque sea un mantra, como antes decía Álvaro, hay que seguir. Muy bien, gracias. Gracias.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.